tengo entonces el siguiente plan. La idea es que esta semana, que tenemos clases 3 veces, ¿cierto? Como siempre, dedicarnos solamente a hacer ejercicios para el certamen, ¿ya? Ese es mi plan. Ahora, en aula yo les dejé algunas cosas. No sé si estuvieron ahora el fin de semana, no sé si anduvieron por ahí dando vueltas. Primero, les dejé la clase del día viernes, que eran solo ejercicios, los dejé resueltos. Están ahí en el aula. Eso. Y entonces ahora, hay una cosa también que tenemos pendiente, que es sobre una propiedad de la función inversa, que no lo vimos anteriormente. No alcanzamos en una clase de la semana pasada, donde estábamos trabajando eso, pero lo vamos a plantear, no sé, entre hoy día y el miércoles, ¿no? Esas son, digamos, las cosas que tenemos que hacer. Y agregamos, entonces, voy a compartir entonces ahora con ustedes un ejercicio. ¿Empecé a grabar, cierto? Sí, empecé a grabar. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Y vamos a hacer algunos ejercicios que son de alternativa. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente. Sea f de x igual a valor absoluto de x menos x cuadrado. La otra función, la g de... Ay, mira, ya me pifié. La g de x es 1 partido por raíz de x. Y ahí debería ser después determinar, y puse determinar el dominio natural de G o F, es decir, el mayor subconjunto de R, donde G o F define una función. Ya. Y tengo entonces acá 5 alternativas. Eso es lo primero que vamos a hacer. Tengo un comentario en el chat, parece. ¿Sí? A ver, acá entonces, no, la B no es, me parece que no. La B tiene un problema porque incluye el menos 1 y el 1. Espera. Estoy tratando de salir de la pantalla completa. Ya. Vamos a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a resolver este problema. Como dijimos, tengo entonces f de x que es igual a valor absoluto de x menos x cuadrado. Mi g de x es 1 dividido en raíz de x. Entonces, hay dos cosas que me pide este ejercicio. Primero, es determinar el G o F, G o F a la menos 1, perdón. Es decir, la fórmula, ¿sí? Y lo otro es el dominio, ¿sí? Es decir, la expresión analítica y el dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te fijas que aquí me preguntan con inversa, entonces voy a tener que buscar la inversa del f a la menos 1. Eso es algo que voy a tener que hacer para que esto tenga, y para que esté bien definida, ¿cierto? F a la menos 1 va a tener que ser una función.
Ya, vamos entonces con eso. Pero que no es, lo entiendo, es GOF, no GOF a la menos 1, no sé dónde saqué el GOF a la menos 1. Ah, de la pregunta que viene después. Me confundí, perdón. La pregunta que viene después hacen el GOF a la menos 1, perdón. Es GOF, no. Voy a mostrar la pizarra para que me crean. Bueno, lo tienen ustedes ahí en el aula. Entonces, el ejercicio 2 dice GOF a la menos 1. El ejercicio 1 es GOF nada más. Claro. Ya. Entonces, pero de todas maneras lo que tengo que encontrar es el dominio y la expresión analítica. Eso es lo que me preguntan acá. Entonces, no, perdón, el dominio solamente me pide preguntar en esta pregunta. Ay, perdón. Solo el dominio. Igual nosotros podríamos hacer la expresión analítica para hacer más ejercicios. Entonces, esto se calcula como el X, los X que están en el dominio de F, tal que f de X pertenece al dominio de G. Entonces tengo que encontrar el dominio de F. El dominio de F obviamente que es, lo voy a escribir por acá al lado. El dominio de F obviamente que son todos los reales, ¿cierto? Porque la expresión es valor absoluto de X menos X cuadrado, eso está definido, está bien definido siempre, no tengo ningún problema. Y el dominio de G, y aquí hay un tema, porque está 1 dividido, la expresión dice 1 dividido en la raíz cuadrada, entonces, de X. Entonces, espera, que yo vine llegando alguien a las salas de espera todavía. Entonces, por una parte, sé que con la raíz cuadrada tengo que tomar solamente números positivos, pero cuando estoy dividiendo, ¿cierto? No puedo considerar el cero. El dominio de G, entonces, va del 0 al más infinito, pero abierto en el 0. Ya. Y esto entonces lo reemplazamos. Lo que escribí yo anteriormente, el dominio de G o F, en la definición. Entonces ahora lo voy a reemplazar. Voy a escribir X pertenece al dominio de F, creo que el dominio de F, R, tal que f de X, es decir, este valor absoluto de X menos X cuadrado, tiene que pertenecer al dominio de G. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenece al intervalo que va del 0 al más infinito. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Quiere decir que yo, dentro del dominio de mi función, yo voy a considerar todos los X en R, lo que necesitamos encontrar, ¿cierto? Necesitamos calcular, son todos los X en R que verifican los X en R que cumplen que valor absoluto de X menos X cuadrado sea estrictamente mayor que 0. Es decir, ¿qué significa eso? Que tengo que resolver una inecuación. Eso es lo que tengo que hacer. Vamos entonces a la otra hojita donde vamos a resolver esta inecuación. ¿Cómo resuelvo esto? Mira, valor absoluto de X menos X cuadrado. Estrictamente mayor que 0. No se me tiene que olvidar eso, que es estrictamente mayor que 0. Ya, por una parte uno diría, pucha, podría factorizar por la X, pero tengo un valor absoluto. ¿Cómo le hago para sacarle el valor absoluto? Tengo aquí, básicamente veo yo dos opciones. Una es que yo use mi teorema, ¿cierto? Para valor absoluto. Pero creo que es mucho más simple en este caso, pienso yo, considerar, usar la definición de valor absoluto y considerar dos casos, que serían el caso cuando X es estrictamente mayor que 0
¿sí? Y en ese caso voy a escribir la inecuación x menos x cuadrado estrictamente mayor que 0, o sea, ya no escribo el valor absoluto porque estamos hablando de un número positivo, y considerar otro caso donde digo x estrictamente menor que 0, y ahora ya no voy a escribir valor absoluto de x, sino que voy a escribir menos x cuadrado estrictamente mayor que 0. Yo creo que ese es un buen camino, ¿sí? Otra alternativa sería el uso del teorema. Así que eso se los dejo como inquietud eh, para que ustedes, si quieren resolver el ejercicio de nuevo, ¿cierto? O a lo mejor ya lo hicieron de esa forma, lo podrían usar, ¿sí? Es el teorema, estoy hablando, ¿cierto?, del teorema de inecuaciones con valor absoluto. Eso es una sugerencia que yo les hago, ¿no? Bien, entonces como mencionaba, tengo dos casos. Yo voy a hacer esto de los casos. Entonces, en el caso 1, ¿cierto?, donde yo estoy suponiendo que la x es estrictamente mayor que 0, y con eso entonces la inecuación, originalmente la inecuación, ¿cierto?, era valor absoluto de x. Ahora entonces voy a escribir simplemente x porque la x es mayor que 0. Entonces me va a quedar x menos x cuadrado, estrictamente mayor que 0. Factorizo por la x, ¿sí? Ahora puedo factorizar por la x, y me queda x factor de 1 menos x. Todo eso estrictamente mayor que 0. Y ahí entonces, en realidad, fíjense lo que pasa. Como la x ya es mayor que 0, entonces, para que este producto x por 1 menos x sea mayor que 0, en realidad tengo solo una opción, ¿sí? Eh, y mi opción entonces es que ese 1 menos x sea estrictamente mayor que 0. Y eso significa entonces que la x es menor que 1. Ahora, como las x son mayores que 0, entonces en realidad lo que estoy diciendo es que las x van a estar entre el 0 y el 1. ¿Sí? Ese es mi caso 1. Algo similar va a suceder entonces con el caso 2, donde la x es estrictamente menor que 0. Si la x es estrictamente menor que 0, entonces ya no voy a escribir valor absoluto de x, sino que voy a escribir menos x cuadrado. Y eso es estrictamente mayor que 0. Ahora factorizo por x y me va a quedar x factor de... podría factorizar por menos x, mira. Por menos x factor de 1 menos 1 más x. Y esto es estrictamente mayor que 0. Puedo también, fíjate que tengo un menos x factor de 1 más x. Se ve, sí, sé cómo se ve eso, se ve medio raro, ¿cierto? Podría multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar eso, va a ser igual a x, a equivalente en realidad, x factor de 1 más x, estrictamente menor que 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya ahora lo puedo resolver esto, porque si yo estoy suponiendo que la x es menor que 0 y tengo el factor x por x más 1 estrictamente menor que 0, entonces fíjate, si tengo el múltiplo de dos números y yo sé que es negativo y ya sé que la x es menor que 0, el 1 más x tiene que ser mayor que 0, no tiene otra opción, ¿cierto? Que viene llegando, ahí está, es mayor que 0. Y eso significa entonces que la x es mayor que menos 1. Pero, fíjense ustedes que habíamos supuesto que la x es menor que 0, entonces en realidad eh, estoy hablando de un intervalo que va del menos 1 al 0. ¿Sí? Menos 1 menor que x menor que 0. Porque la x es menor que 0 y la x es mayor que menos 1. Ya. Ahora tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué yo dije que iba a ser solamente dos casos? ¿Por qué no analicé qué pasa con el x igual a 0? ¿Por qué el caso de x, por qué no incluí un caso 3 en el fondo? ¿Por qué no estoy estudiando qué es lo que pasa exactamente en el 0? Cuando uno analiza casos, eh, y esto es algo que es importante porque en varios contextos de matemáticas hacemos esto de analizar todos los supuestos habidos y por haber. Entonces la pregunta es, ¿por qué no consideré el x igual a 0? Porque debería, ¿cierto? Debería, porque cuando hablamos de casos, estudiamos todos los casos posibles.
¿Por qué no estoy considerando el caso de la x igual a 0? Profe, ¿no sería menor que 1? ¿El caso 2 dices tú? Ah, voy. Ya. Por los valores absolutos, exactamente. Sí. Aquí justamente hay un tema. Hay un tema aquí con el x igual a 0 porque en mi expresión yo ya sé que la x no puede ser igual a 0, ¿cierto? Esto está estrictamente mayor que 0. Lo que tengo que determinar, ¿cierto? Como dijimos, como estamos analizando el dominio de GOF, entonces la x igual a 0 nunca va a poder ser, ¿sí? Porque como decíamos, esto es estrictamente mayor que 0. Entonces no va a aplicar. ¿No? Profe, Dígame. entonces tampoco sería válido utilizar mayor o igual. Claro, tampoco sería válido si yo aquí hubiese analizado el mayor o igual, porque en realidad no puedo estar dividiendo por 0. Y yo sé entonces que el valor absoluto de x menos x cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que 0. Si yo lo pongo igual a mayor o igual a 0, en el fondo le estoy permitiendo que dividamos por 0. Y eso no puede ser. De ahí entonces justamente lo que estábamos comentando recién sobre las alternativas. Y de por qué entonces no puedo incluir al menos 1 y el 1. Ya, vamos. Entonces, continuar. Eh, entonces, finalmente, ¿esto qué es lo que significa? Esto finalmente significa que el dominio de GeoF, espérate, antes de eso, cuando nosotros hacemos, y esto en relación a los casos, fíjense que analicemos de nuevo qué es lo que hicimos. Tomamos el caso 1, dijimos x es estrictamente mayor que 0. Resolvimos la inecuación. Concluimos que x es menor que 0. Lo que consideramos, entre comillas, como solución de una inecuación, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando del contexto de dominio de función, fue el intervalo entonces 0 estrictamente menor que x, estrictamente menor que 1. ¿Sí? Es decir, en esta solución, esta mini solución, por decirlo de alguna forma, ya incluimos que el x es mayor que 0. Y eso siempre se tiene que hacer así. Es decir, cada mini solución, ¿cierto?, considera el caso en el que está. Lo mismo pasa con el caso 2, x estrictamente menor que 0. Subimos eso, usamos eso, de hecho, y finalmente entonces tuvimos otra mini solución, que es esta idea, ¿cierto?, de que la x en realidad está entre menos 1 y 0. ¿Sí? Esa mini solución, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es considerar el caso donde estoy. Y cuando yo termino de hacer mis casos, ¿cierto? Entonces voy a tener, en este caso, dos mini soluciones. Y para considerar entonces la solución completa, lo que tengo que hacer es considerar la unión de estas dos. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a decir que el dominio de mi función van a ser todas las x que están entre 0 y 1, o bien entre menos 1 y 0. ¿Sí? E insisto, esa misma idea de o bien, ¿cierto? O el o, me dice entonces que esto es una unión. Entonces, el GOF va a ser el intervalo del menos 1 al 0, abierto en el menos 1 y abierto en el 0, unión con el intervalo del 0 al 1, abierto en el 0 y abierto en el 1. Y eso entonces nos lleva a marcar la alternativa. ¿Cuál era la alternativa esta? ¿Era la A, parece? Sí, era la A. Vamos entonces al PDF. Voy al chat.
Se fijan que la alternativa A y la alternativa B eran muy similares, con la diferencia, y también tengo otra pifia porque le puse un puntico de repente, me pifié. Eran muy similares la alternativa A y la B, pero la diferencia era que no me dejaba considerar el -1 y el 1. Ya, vamos entonces con la pregunta B. Perdón, con el ejercicio 2. Ya, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Aquí era donde estaba delante que estaba leyéndolo mal la cosa. Dadas las funciones, valor absoluto, dadas las funciones f de x igual a la raíz cuadrada. Dentro de mi raíz cuadrada tengo una forma racional, ¿sí? Que en el numerador tengo x menos 2 y en el denominador 3 menos x. Esa es la f. Y g de x, que es igual a raíz cuadrada de x, donde f está definida f, dos puntos, dominio de f, flecha, recorrido de f. Recordemos entonces qué significa eso. Digo, f, y después entonces los dos puntos porque estoy declarando de dónde parte a dónde llega, ¿sí? Y me dice entonces, dominio de la función, es el conjunto de partidas. Y llega esto al recorrido de la función, ¿sí? Con eso en realidad lo que me está diciendo es que la función es biyectiva, ¿sí? Entonces aquí dice después seleccione la alternativa correcta. Y ahí entonces toma dominio de G o F, tengo que calcular, perdón, dominio de G o F a la menos 1, y la fórmula, ¿cierto?, para el G o F a la menos 1. Entonces aquí tengo que encontrar la función inversa, ¿sí? Encontrar el dominio de mi función inversa, encontrar la fórmula de la función inversa, ¿cierto? Todas esas cosas tengo que ir haciendo, ¿no? Bien, entonces, vamos a trabajar en eso. Yo primero voy a calcular la función inversa de f, ¿sí? Entonces, tengo igual a, tengo la raíz cuadrada, ¿cierto? La función f de x es, la raíz cuadrada de, en el numerador x menos 2 y en el denominador 3 menos x, ¿sí? Entonces lo que yo quiero, lo que necesito, ¿cierto?, es calcular la inversa. Entonces para eso yo, en vez de escribir f de x, escribo y igual a esa raíz, ¿sí? Y después entonces empiezo a hacer operatoria. Como le comentaba eventualmente alguien que me preguntó, no me acuerdo, yo aquí no te puedo decir, mira, son 3 pasos lo que tenéis que hacer, son 5 pasos. No, porque yo no conozco todas las funciones, entonces lo que tengo que hacer en realidad, o tampoco les puedo decir, siempre hay que elevar al cuadrado, siempre hay que multiplicar cosas, siempre hay, no puedo decir eso, porque todo depende de la función. Entonces, lo que yo necesito pensar es que ahora tengo que despejar la x. Entonces, en este caso, sí, en este caso tengo que elevar al cuadrado, pero no es algo que voy a hacer siempre, va a depender, digamos, de mi función. Ya. Vamos a elevar al cuadrado. Vuelvo elevo al cuadrado. Entonces me va a quedar y al cuadrado es igual a x menos 2 dividido en 3 menos x. Se fijan, aquí voy a multiplicar cruzado. Voy a decir y al cuadrado, factor de 3 menos x, es igual a x menos 2. Entonces aquí, tengo un paréntesis a la izquierda. Entonces voy a distribuir ese paréntesis porque, insisto, mi objetivo es despejar la x. Leo entonces, y cuadrado factor de 3 menos x. Eso va a ser igual entonces a 3y cuadrado menos x y cuadrado. Y eso es igual a x menos 2. Vamos a agrupar las x a la izquierda. Entonces voy a decir que voy a tener menos x y cuadrado igual a menos 2 menos 3y cuadrado. Se ve re fea esa expresión, ¿cierto? Pero no importa porque yo después la voy a escribir multiplicada por 1. Voy a multiplicar por menos 1, perdón. Ya, entonces de nuevo, a la izquierda tengo menos x menos y. Menos x y cuadrado. Voy a factorizar por menos x. Y eso va a ser entonces menos x factor de 1
más y cuadrado y eso va a ser igual a menos, perdón, perdón que me distraje. Y eso va a ser igual a menos, tenía antes menos 2, menos 3 y cuadrado, pero quiero factorizar por menos. Y voy a decir menos factor de 2 más 3 y cuadrado. De esa manera, entonces, voy a decir que la x va a ser igual a 2 más 3 y cuadrado, dividido en 1 más y cuadrado. Ya, entonces, aquí hay un tema que no hay que confundirse con esto, porque lo que yo acabo de obtener acá es la función inversa de la x. Pero en este caso, no puedo concluir, alguien podría decir que voy a concluir que el recorrido de la función f son todos los reales, lo cual no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué no es cierto? Porque en realidad, si ustedes se fijan, esta raíz cuadrada, la i es igual a raíz cuadrada, entonces ya ahí me está diciendo que estos son solamente números positivos. ¿Se fijan? Eso. Entonces, de esa forma, mi función inversa va a ser f a la menos 1 de x igual a, y voy a escribir entonces en el numerador 2 más, lo puedo escribir también como, pero, voy a escribir 3x cuadrado más 2 dividido en x cuadrado más 1. ¿Sí? Tenemos que escribirlo en términos de x la función inversa. ¿Estamos de acuerdo? Me salté un paso ahí cuando estaba calculando esto. Cuando me deshice de los signos menos. Pero creo que se entiende, ¿cierto? Yo la verdad no lo entiendo. ¿Lo podría hacer, por favor? ¿Lo de los menos, dices tú? Sí, Ya, sí, de los menos. ya. Voy a retroceder. Mira, a la izquierda yo tenía a la izquierda yo tenía menos x y cuadrado igual a menos 2 menos 3 y cuadrado. Entonces, lo que yo hago es que factorizo a la izquierda por menos x. Entonces me va a quedar menos x factor de 1 más y cuadrado. ¿Sí? Igual a la derecha, en realidad, cuando digo que factorizo por menos, en realidad estoy factorizando por menos 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 1 factor de 2 más 3 y cuadrado. Entonces, después lo que yo hago es que multiplico en realidad por menos 1. Toda la igualdad. Exactamente, se multiplica por menos 1. Y eso significa entonces que tengo que eso igual a x factor de 1 más y cuadrado igual a 2 más 3 y cuadrado. Porque menos 1 por menos 1 es 1. Y ahora entonces después digo, ok, voy a pasar dividiendo, como quiero despejar la x, paso dividiendo ese 1 más y cuadrado. Lo que pasa es que yo lo hice todo de 1. Entonces, el x lo voy a escribir como, ¿te acuerdas que tenía antes 2 más 3 y cuadrado? Eso lo puedo escribir como 3 y cuadrado más 2. Usualmente los escribimos en ese orden, pero es exactamente lo mismo. Usualmente damos preferencia a escribir primero las variables, ¿cierto? Y después los números así solitos. Entonces la x me va a quedar en el numerador 3 y cuadrado más 2 dividido por y cuadrado más 1. Y entonces tengo mi f a la menos 1. Insisto que en este caso no puedo deducir el recorrido de f con esta expresión. Porque con esta expresión en realidad lo que estoy... porque con esta expresión de hecho no me va a resultar. ¿Sí? Lo que sí, otra observación importante, yo no voy a obtener en dominio la función f. La pregunta sería,
¿Necesito obtener el dominio de la función f? Voy a cambiar la hojita. Esa es la pregunta que tengo. Recuerden que la función f está definida desde el dominio, desde el conjunto dominio, hacia el conjunto recorrido. Eso me lo declaró el ejercicio. Entonces, yo no lo voy a calcular ahora en la función dominio, porque en realidad, insisto, yo no lo voy a necesitar. ¿Qué es lo que me pide este ejercicio? ¿Lo había notado ya antes? No, no lo había notado. Este ejercicio, ¿qué tengo que calcular? El ejercicio me pide el dominio de GOF a la menos 1 y me pide la fórmula del GOF a la menos 1. De hecho, eso lo diría yo como lo más rápido, lo más fácil que podíamos calcular, el GOF a la menos 1. Pero escribamos primero qué es lo que es el dominio del GOF a la menos 1. Entonces, según la definición, esto va a ser los X que están en el dominio de f a la menos 1. Tal que la formulita de mi f a la menos 1 de X pertenezca al dominio de G. Eso es lo que me pide este ejercicio. Y ahora, el tema entonces es el siguiente. Se fijan, yo no necesito el dominio de la función f. ¿Qué es lo que necesito entonces obtener? Necesito el dominio de la función f a la menos 1. ¿Y cómo se obtiene el dominio de la función f a la menos 1? El dominio de la función f a la menos 1 va a ser justamente el recorrido de f. Y el recorrido de f, en realidad, son solamente los números positivos. Incluyendo el 0. Ahora sí que sí. Vamos a escribir eso. Entonces, el dominio de GOF a la menos 1 van a ser entonces, reemplazamos los X que pertenecen a el intervalo que va del 0 al más infinito, ¿sí? Como dijimos, el dominio de la función f a la menos 1 son los reales positivos, y la formulita del f de x, que sería 3x cuadrado más 2 dividido en y cuadrado más 1, que, dividido en x cuadrado más 1, también tiene que pertenecer al intervalo del 0 al más infinito, porque la función g, no la escribí acá, pero mi función g tiene dominio, que son los reales positivos. Voy al chat. ¿Ese sería el dominio de f? No, el dominio de f no es ese. No estoy calculando el dominio de f porque no me interesa el dominio de f. Estoy calculando... Espérame que voy a mostrar la pregunta. Dice aquí, ejercicio 2, veámoslo de nuevo. Voy al chat. Sería el recorrido de f, exactamente. Sería el recorrido de f. Bien, revisemos la pregunta de nuevo. Dice, dadas las funciones f, ya trabajamos con la f, es la que tiene la raíz cuadrada. G de x igual a la raíz cuadrada de x. El dominio de esa función, ¿cierto?, son los reales positivos, incluyendo el 0. Entonces,
La función f está definida desde el conjunto del dominio de la función hasta el recorrido de la función. En lo que yo necesito obtener, tengo f a la menos 1. Entonces, el dominio de la función f a la menos 1 va a ser el recorrido, porque estas van al revés. ¿Se fijan? Por eso entonces estoy buscando, o obtuve, digamos, el dominio, estoy trabajando con la función al revés. ¿Se fijan? Como decía entonces, la f a la menos 1 va a partir desde el recorrido de la función f y va a llegar al dominio de la función f. ¿Sí? Por eso entonces, como mencionaba anteriormente, la pregunta que yo hacía, ¿necesito obtener el dominio de f? No, en realidad no lo voy a necesitar. Lo que necesito es obtener el recorrido de f. Y esto ya lo habíamos comentado anteriormente. El recorrido de la función f en realidad son los reales positivos. ¿Sí? Y este es uno de los casos donde yo puedo observar esta misma, y creo que esto es un nombre, no sé si les hace sentido, por simple inspección, en realidad yo me puedo dar cuenta cuál es el recorrido. Porque mira, tengo una raíz cuadrada, por tanto tengo solamente números positivos. ¿No? ¿Puede ser esto eventualmente 0? Claro, porque si la x igual a 2, por ejemplo, voy a tener 2 menos 2 en el numerador, 0, dividido en 3 menos 2, 1, y eso es 0. ¿Te fijas? Entonces esto eventualmente va a poder ser 0. ¿Ya? ¿Y va a tomar números grandes positivos? Sí, fíjate que va a tomar números grandes positivos, eh, porque cuando tomen números que sean muy cerquita de el... espérame que voy al chat. No podría ser 0. ¿Por qué no podría ser 0? Para la x igual a 2 puede ser 0. Tú estás, pero en el chat me están mencionando otra cosa. No podría ser x igual a 0. Exactamente, eso sí que estamos claros. Pero si yo empiezo a pensar en eso, estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en el dominio de la función, no en el recorrido. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el dominio? Eso lo vamos a dejar como ejercicio. Está bueno ese ejercicio. Y vamos a decir entonces obtener el dominio de esta función f de x, que va a ser x menos 2 dividido en 3 menos x, todo eso en raíz cuadrada. ¿Sí? Obviamente que para obtener ese dominio yo voy a tener que resolver una inecuación. Sí, justamente. Ya, eso es entonces lo que estábamos, ¿cierto? Por tanto, entonces, mi conclusión finalmente, ¿cuál es? Volvamos al ejercicio, nos vimos por las ramas harto rato. Estamos trabajando con el dominio de g o f a la menos 1. Dijimos entonces que esto corresponde a los x que están en el intervalo que va del 0 al más infinito, incluyendo el 0, tal que, ahora escribo la expresión analítica de la inversa, 3x cuadrado más 2 dividido en x cuadrado más 1, pertenezca al intervalo que va del 0 al más infinito. Eso, ¿cierto? No hay duda que corresponde justamente al intervalo que va del 0 al más infinito. Sí, la expresión que tiene la función inversa, de hecho, es siempre positiva. Así que no hay nada que hacer con esto. Y nos falta entonces obtener g o f a la menos 1. Eso va a ser g evaluado, ¿cierto? En f a la menos 1, que es 3x cuadrado más 2 dividido en x cuadrado más 1. Entonces tengo g de todas esas cosas. La función g es la raíz cuadrada. Entonces voy a escribir raíz cuadrada y adentro voy a escribir 3x cuadrado más 2 dividido en x cuadrado más 1. Vamos a mis alternativas. Y entonces me fijo, ¿cuál es la alternativa correcta? La A no es, ¿cierto? La alternativa A me estaba hablando, me usa correctamente el dominio, que va del 0 al más infinito, pero en el GeoF la menos 1 no tiene una raíz. Obviamente que la B y la C no son, porque el dominio no está correcto. La D, en cambio, sí. La D me plantea el dominio correcto, que es del 0 al más infinito, y la fórmula correcta que acabamos de obtener. ¿Ya?
Profesora, Dígame. ¿podría mostrar lo que escribió la pizarra? Sí, sí, por supuesto que sí. Ya, gracias. Mira. Em, Vamos entonces ahora. Voy a compartir de nuevo el PDF porque me quiero saltar algún problema, porque me gustaría llegar al último. Creo que el último es el más complicado. El ejercicio 3, esto como dije, se lo voy a dejar en el aula hoy día en la tarde. En el ejercicio 3 tenemos esta idea de que si es par impar, creciente acotada, ¿cierto? Ustedes lo pueden revisar. El ejercicio 4 diría yo también que está bastante complicado. Pero creo yo, porque habla de, dice el 4, ejercicio 4 dice lo siguiente: sean B estrictamente mayor que A, estrictamente mayor que 0. Entonces ahí dice, si F es una función que está definida desde los reales menos el 3 sobre B hacia el conjunto de los reales, y la función f de x está definida por una fracción, ¿cierto? Donde en el numerador dice ax menos 5 y en el denominador bx menos 3. Entonces, de las siguientes afirmaciones: 1. F es una función decreciente en un determinado intervalo. 2. F es inyectiva. 3. El recorrido de F es los reales menos la fracción a sobre b. Entonces, este yo diría que también tiene un nivel de dificultad así como alto. Pero la 5 está más difícil, diría yo. Yo creo que la más difícil de aquí, de estas, es la 5. Yo creo que podríamos trabajar con la 5. Ya, mira, ¿qué es lo que dice acá con la 5? Si no se pone nadie, trabajamos con la 5. Dice, la pregunta 5 dice lo siguiente: considerar la función real f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos alfa x, con 0 estrictamente menor que alfa, estrictamente menor que 1. De las proposiciones. Entonces, aquí hay 3 afirmaciones que vamos a ir analizando si son verdaderas o falsas, ¿sí? La primera afirmación me dice que el dominio de la función f es un intervalo que va del menos infinito al 0, cerrado en el 0, unión el intervalo alfa más infinito, cerrado en el alfa. Entonces tengo que encontrar el dominio de la función f. Es decir, tengo que resolver una inecuación, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Vamos con eso entonces. Mi función f de x, ¿cierto? Es, como decía, raíz cuadrada de x cuadrado menos alfa x. Menos alfa x. Alfa es un número que no conozco, pero sí sé que está entre 0 y 1. Entonces lo que tengo que obtener son los x tal que x cuadrado menos alfa x sea mayor o igual que 0. O sea, tengo que resolver esa ecuación. Inecuación, perdón. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, el tema es que no sé, y eso significa que tengo la inecuación x cuadrado menos alfa x, la voy a factorizar como x factor de x menos alfa, mayor o igual que 0. ¿Se fijan? Entonces, aquí tengo no me resulta tan fácil. No sé si ustedes se recordaron de esto con una pregunta que salía en el certamen, de hecho. Tiene mucha similitud. En este caso, te fijas que me complica pensar en hacer una tabla, porque en realidad no tengo muy claro cuál es el... sí, podría hacer una tabla porque sé que la x es 0,
Claro, sí podría hacer una tabla con el 0 y con el alfa. Podría hacerlo así. En la hojita que está resuelto esto, y que lo voy a subir hoy en la tarde, como les comentaba, lo hice de otra forma. Pero sí, con una tabla también lo podría hacer. Claro, porque sé que el alfa está entre 0 y 1. Entonces, yo sé entonces que la x va a ser negativa antes del 0 y positiva después. Y con el x menos alfa, sé entonces que va a ser negativa antes del alfa y positiva después del alfa. Y por tanto, mi ecuación entonces, para todos los x que sean menores que 0, va a ser positiva. Para todos los x que estén entre 0 y alfa, va a ser negativa. Y para los alfas mayores, para los x que sean mayores que alfa, también va a ser positiva. Y eso quiere decir que entonces que el dominio de mi función va a ser desde el menos infinito hasta el 0, incluyendo el 0, unión del alfa al más infinito, incluyendo el alfa. Y eso entonces me dice que el dominio es correcto, en la alternativa 1, más bien, la afirmación 1 es correcta. Ya, la afirmación 2 dice algo bien particular, dice lo siguiente. Dice, existe, lo voy a escribir acá en la pizarra. ¿Profe? Dígame. ¿Se puede volver un poco, por favor? Sí. Ya, profe, gracias. Ya. Dice lo siguiente. Existe un valor de alfa miren, valor de alfa, ¿sí? El alfa recordemos que es un número, para el cual el punto 2,1 pertenece al gráfico de f. Entonces, ¿me voy a poner a graficar la f? No. No. La función f de x, ¿cierto? Como dijimos, estuvimos trabajando con la misma función, es la raíz cuadrada. Adentro de la raíz cuadrada escribimos x cuadrado menos alfa x. ¿Sí? Graficar una función de este tipo de partida es re complicado. ¿Sí? Y más todavía si ni siquiera conocemos el alfa. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? Muy complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es que vamos a decir, bueno, si el punto este, 2,1 pertenece a la gráfica de f, entonces quiere decir que cumple la fórmula. ¿Sí? Verifica la fórmula. ¿Qué es lo que significa entonces cuando yo tengo un punto en el plano? ¿Cierto? Cuando yo tengo una x, que es 2, y una y, que es 1/4. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este punto. 2,1/4. Quiere decir entonces que, esto quiere decir entonces que para x igual a 2, lo que se tiene entonces es que f de 2 es igual a 1/4. O sea, quiere decir que ese f de 2, ¿cierto? Cuando lo calculamos usando nuestra fórmula, recordad que esto es raíz cuadrada de x cuadrado menos alfa x. Entonces tengo ahora la x igual a 2, eso entonces es raíz cuadrada de 4 menos 2 alfa. O sea, lo que estoy diciendo, en otras palabras de todo esto, es decir que la raíz cuadrada de 4 menos 2 alfa es igual a 1/4. Y me están preguntando si existe ese alfa o no. ¿Sí? La afirmación obviamente dice que existe, pero nosotros lo tenemos que corroborar. Entonces, tengo que calcular el alfa en el fondo. ¿Te fijas? Y para saber si existe o no. Voy a decir entonces que tengo raíz cuadrada de 4 menos 2 alfa, ¿cierto? Igual a 1/4, elevo al cuadrado, me da 4 menos 2 alfa, igual a 1 sobre 16. Eso va a significar entonces que
el 2 alfa va a ser igual a 4 menos 1 sobre 16. Voy al chat. Debería ser menor o igual a 1. ¿Qué cosa? Ah, el alfa, exactamente. Sí. Y ahí viene justamente el tema. Porque claro, uno podría decir, mira, no voy a continuar trabajando porque aquí está más que claro que el número existe, ¿cierto? Pero el problema es que el ejercicio desde un inicio me plantea que el alfa está entre 0 y 1. Y justamente lo que uno llega a concluir en este ejercicio es que el alfa te va a dar un número mayor que 1. ¿Sí? Esto te va a dar, voy a continuar, el 2 alfa te va a dar, el 2 alfa va a ser igual a 4 por 16, 64 menos 1, 63, y entonces tengo 63 sobre 16. Divido por 2, porque esto es 2 alfa, entonces digo alfa es igual a 63 dividido en 32. Se fijan, ese número claramente es mayor que 1. Y eso entonces me dice que la alternativa, la afirmación 2 es falsa, porque el alfa que me está planteando es en realidad un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? Ya, vamos con la afirmación 3. La afirmación 3 dice, y aquí me meten otra función. Esto es interesante de este ejercicio. Voy al chat. Debería ser igual a un menor o igual. ¿Cómo despejo alfa? ¿Cómo lo despejé alfa? Despejando alfa. Elevo al cuadrado primero. Me da 4 menos 2 alfa igual a 1 sobre 16. Después digo yo entonces ya, el 2 alfa ¿dónde está? Ahí lo despejo. Lo dejo a un lado el 2 alfa igual a, y al otro lado tiro todos los números. O no así como llego y los tiro, porque tengo que hacerlos con ordenaditos. Dije 4 menos 2 alfa igual a 1 sobre 16. Por tanto, 2 alfa va a ser igual a 4 menos 1 sobre 16. Y eso entonces significa que a la derecha tengo 4 por 16, 64, menos 1, 63 dividido en 16. Y entonces divido por 2. Y entonces, al dividir por 2, me queda 63 dividido en 32. 2 por 16 son 32. Y ahí obtuve el error. No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Estamos claros o no? Vamos con la tercera, espera, me voy a ir al chat. Ya, bueno. La tercera afirmación dice lo siguiente. Dice que las soluciones de la ecuación f de x igual a raíz cuadrada de menos x son x igual a 0 y x igual a alfa menos 1. Ya. Bien. Entonces, alguien podría leer esta ecuación, ¿cierto? Y decir de inmediato, no, esta cuestión está mal. Mal. ¿Por qué? Porque no puede ser que aparezca raíz cuadrada de menos x. Y en realidad sí puede aparecer eso. Porque cuando yo digo raíz cuadrada menos x, en realidad lo que estoy en el fondo imponiendo como dominio es que las x sean negativas. Y de esa forma entonces raíz cuadrada menos x va a estar definida. Va a estar bien definida. Así que no es tan simple como llegar y descartar esto. ¿Ya? Vamos entonces a escribir qué es lo que significa esta ecuación. F de x es una función que es raíz cuadrada de x cuadrado menos alfa x. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada menos x. Entonces, para solucionar esto, voy a elevar todo al cuadrado primero. Y entonces se me va a quedar a la izquierda x cuadrado menos alfa x igual a menos x.
Y esto quiere decir entonces que voy a agrupar términos, ¿sí? Me va a quedar x cuadrado menos alfa x más x igual a 0. Y ahora voy a factorizar. Y voy a factorizar por x. De hecho, puedo factorizar por x. Primero voy a escribir x cuadrado menos x y voy a factorizar 1 menos alfa. No voy a poner más. Ahí. A ver, perdón. Voy a decir entonces que esto va a ser x cuadrado, ¿sí? Más x factor de 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, de esa forma factoricé por x los dos sumandos y ahora voy a factorizar todo de nuevo por x. Y esto me va a dar x factor de x más 1 menos alfa. Podría haber factorizado en realidad después, pero lo mismo. Bueno, y de esa forma entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos entonces que las soluciones son en la x igual a 0 y la otra sería el x más 1 menos alfa igual a 0, que significa en realidad que la x igual a alfa menos 1. Uy. Y eso entonces indica que justamente la tercera afirmación es verdadera. Eso. ¿Cómo estamos? Bueno, como comentaba, hay un par de ejercicios que dejamos pendientes hoy día. No los vamos a retomar, de hecho. Los voy a subir el desarrollo a la tarde. La clase pasada también dejamos algunos ejercicios sin desarrollar. El desarrollo ya está en el aula. Y les quiero compartir la clase 30, que yo creo que esta clase la vamos a tratar de hacer el viernes. Me gustaría el miércoles dejarla como para consulta, pero ahí vamos a ir viendo. La clase 30 también es de ejercicios, ¿ya? También están pensados en alternativas, entonces para que ustedes los trabajen y desarrollen esto, ¿ya? Obviamente que todos son con un nivel de dificultad más o menos alto, porque justamente la idea es que desarrollen ejercicios complicados para que después cuando hagan el certamen digan, ¡oh, está agotado! Y no que sea al revés y que digan, ¡ay, nunca había visto una cosa tan terrible! ¿Sí? Hay que acostumbrarse a trabajar con parámetros, creo que esa es la parte más difícil en realidad en este tipo de problemas. Y aquí ya hoy día trabajamos con un par de esos problemas y acá cuando revisen la clase 30 se van a dar cuenta que hay varios también que son del mismo estilo, ¿no? Eso, no tengo nada más que decir. ¿Tienen ustedes algo que decir? Profesora, ¿en cuánto va a estar subida esta clase para echarle un vistazo nuevamente? En la tarde lo subo, porque sí, porque en la tarde voy más, no tengo que sentar aquí en el computador. O ahora, también puedo subir la hora, si lo tengo listo. Creo que anoche lo dejé listo, déjame revisarlo de nuevo y eso. Igual que el video de la clase, yo creo que lo voy a subir en cuanto termine la grabación. ¿No? Profe, Cuéntame. ¿cuál es el número de esta clase? El número de esta clase es 28. La 27, que fue la que resolvimos, estuvimos trabajando en un solo ejercicio el día, el día viernes, alcanzamos a revisar un solo ejercicio, pero eso también ya está en el aula. Sí, yo la tengo en el aula, para que la revisen también, ¿ya?
Ok. Y la clase 30, que es la que estaba haciéndole publicidad yo recién, no está con el desarrollo todavía, pero sí lo voy a subir al desarrollo, pero ya el próximo fin de semana. Por eso estoy dudando si ya la resolvemos el miércoles o el viernes, como para que me den más tiempo para terminar. Eso. Sí, yo creo que el viernes vamos a resolverlo. Ya. ¿Estamos? Ok. Adiós, profe. Adiós, que tengan un bonito día. Chao, chao, profe. Chao, profe. Gracias a ustedes. Igual. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chaito. Stop.